La quietud dentro de la camioneta cortaba más que cualquier reproche. El aire olía a humedad y a esa tristeza que uno ya no sabe dónde colocar. Las palabras de mi hijo Esteban seguían punzando dentro de mí, aunque él no fuera el verdadero verdugo aquella noche. Si no piensas hacer lo que se te pide, quédate aquí. Ya no eres nuestra responsabilidad. Pero la frase no había salido de su boca. Había salido de Alicia, mi nuera. Su tono seco, afilado como una navaja, aún vibraba en mis oídos. La puerta se cerró de golpe, un portazo, que retumbó como sentencia, y el motor rugió mientras se alejaban dejándome plantada en un tramo abandonado cerca de Toluca. Tenía 62 años, ni un peso en los bolsillos, sin celular, sin rumbo. Y con la certeza de que algo en mí acababa de apagarse. Jamás habría imaginado que en medio de esa noche empapada y fría surgiría entre la neblina la silueta de una mujer mayor en silla de ruedas, cubierta por un impermeable de plástico que destellaba con las luces lejanas de algún camión. Se acercó lentamente, el sonido eléctrico del motor de la silla mezclándose con la lluvia. Me tomó la mano con una calidez inesperada y susurró su voz raspada por los años y el temple finja que es mi hija. Su nuera y su hijo pagarán cada lágrima que derramó hoy. No entendí nada. Apenas podía mantenerme en pie. El agua fría chorreaba por mi cara y mis dedos temblaban. Ella no me soltó. Me miró con esos ojos que han visto demasiado mundo y demasiada injusticia. Soy Aurelia Rentería. Y sé reconocer un abandono cuando lo tengo enfrente. Venga antes de que la lluvia le robe lo que la vida aún no le ha quitado. Detrás de ella, un hombre alto, Mateo, sostenía un paraguas enorme que vibraba con el viento helado. Se inclinó hacia mí ofreciéndome ayuda. Dudé unos segundos, pero ¿qué podía perder? Me habían dejado sin nada. Apreté su mano. Él me levantó del barro como si yo fuera una pluma mojada. Mientras caminábamos hacia un auto negro estacionado bajo la sombra de unos pinos, eché un vistazo a Aurelia. Había algo en su mirada. No solo compasión. Había estrategia, decisión, un propósito que me erizó la piel. No sabía que ese encuentro iba a romper mi vida en dos, lo que fui antes y lo que sería después. Dentro del vehículo, el aire cálido golpeó mis mejillas frías. Mateo colocó una manta sobre mis piernas y Aurelia me observó como si ya conociera mis miedos. ¿A dónde me llevan?, logré preguntar con la voz rota. A mi casa, respondió ella serena. Ahí estará segura. El vidrio empañado dejaba ver la carretera desaparecer detrás de nosotros. Cada curva era como un giro brusco en mi destino. Me di cuenta de que nadie en el mundo sabía dónde estaba. Ni falta que les hacía a ellos. ¿Por qué hace esto por mí? Porque sé lo que es que te tiren al vacío quienes deberían sostenerte, respondió sin dramatismos, sin titubeos. Media hora más tarde, cuando el auto se internó por un camino privado, la luz de los faros iluminó una hacienda que parecía salida de las viejas películas mexicanas ventanales, inmensos arcos de cantera, silencio solemne alrededor. Sentí un nudo en el pecho. Aurelia indicó con un gesto suave: «Vamos adentro». Le prepararon una habitación y ropa seca. Brígida, la ama de llaves, abrió la puerta. No mostró sorpresa al verme empapada, casi deshecha. «Brígida, ella es María del Sol», anunció Aurelia, con la autoridad silenciosa de quien siempre ha mandado. «Quédate con nosotros un tiempo». Y mientras subía las escaleras sintiendo el mármol frío bajo mis pasos cansados, supe que esa noche no era el final que Alicia había planeado para mí. Era el principio de algo que jamás hubiera imaginado. Brígida inclinó ligeramente la cabeza y me condujo por aquella escalera amplia que crujía apenas bajo nuestros pasos, como si guardara ecos antiguos. Subimos en silencio. Yo seguía demasiado abrumada para articular preguntas. El cuarto azul se abrió ante mí como un remanso improbable amplio, con una cama inmensa cubierta de colchas suaves y unas ventanas altas que daban a un jardín apenas insinuado por la oscuridad nocturna y el murmullo lejano de las fuentes. El vapor del baño caliente envolvió mi piel dolorida como un abrazo que no recordaba haber recibido desde hacía mucho.
Sobre la cama encontré un pijama de seda y en el armario batas perfumadas a lavanda. Todo dispuesto con una anticipación inquietante, como si conmigo hubieran estado esperando algo. Esa certeza me provocó un escalofrío silencioso. Cuando bajé de nuevo, todavía con el olor del jabón impregnado en mi piel, hallé a Aurelia frente a la chimenea encendida. La luz del fuego recortaba su silueta y hacía brillar el metal de su silla de ruedas. Miraba las llamas como quien conversa con un recuerdo. «Siéntese, María del Sol», dijo, señalando un sillón mullido a su lado. «Brígida traerá té y algún bocado». Obedecí aún con esa sensación de estar viviendo algo irreal. Cuando comprendí que nunca me había presentado, pregunté, «¿Cómo sabe mi nombre?» Aurelia dejó escapar una sonrisa leve, una sonrisa que no enseñaba ternura sino conocimiento. «Sé muchas cosas sobre usted, sobre su hijo Esteban, sobre Alicia, su nuera, sobre la casa que les cedió, sobre el derrame que sufrió hace 6 meses. Incluso sé de su sobrina Jimena, a quien su nuera querría borrar del testamento». Sentí que mi respiración se detenía un instante. ¿Cómo es posible? «Tengo mis métodos», respondió, eludiendo con elegancia cualquier detalle. «Lo importante es que usted no merecía lo que le hicieron. Y créame, ellos van a pagar por eso. No quiero venganza», murmuré, aunque la voz me tembló y hasta yo misma dudé de mis palabras. «El dinero y el poder transforman a la gente». María me interrumpió Aurelia, su tono firme como el golpe de un martillo. «Y no siempre para bien. Esteban y Alicia creen que no habrá consecuencias. Les demostraremos lo contrario». Brígida entró entonces con una bandeja humeante. Mientras servía, aproveché para observar mejor a Aurelia. A pesar de la silla, su presencia imponía. Su cabello gris estaba pulcro, impecable. Sus anillos discretos brillaban como pequeñas armas silenciosas. Había en ella algo duro, algo que no se quebraba. «¿Quién es usted?» realmente pregunté cuando nos quedamos solas de nuevo. Ella tomó un sorbo de té, el vapor subiendo entre sus dedos. «Soy alguien que aprendió que la justicia pocas veces llega por el camino correcto. Y mañana usted entenderá exactamente qué significa eso». Esa noche, tumbada en la cama casi palacial, no concilié el sueño. Las imágenes se agolpaban, la lluvia golpeando mi rostro, Alicia ordenando que bajara del auto, la mano de Aurelia extendiéndose hacia mí entre la tormenta. Tenía la sensación ineludible de que mi vida había dado un giro del que no habría retorno. Al amanecer desperté confundida, creyendo por un segundo que estaba en mi antigua casa. Pero la luz dorada filtrándose por las cortinas de lino, el rumor de los árboles al mecerse en el aire frío, y ese cuarto extraño y hermoso me recordaron la verdad. Esteban y Alicia me habían abandonado y ahora me encontraba bajo el techo de una mujer que sabía demasiado sobre mí. Sobre una silla encontré ropa nueva, cuidadosamente doblada de mi talla exacta. Me estremeció, me vestí y bajé siguiendo el aroma a café recién colado. Aurelia estaba en el comedor sentada a la cabecera de una mesa larga y brillante. A su espalda Mateo permanecía firme como una sombra protectora. «Buen día, María del Sol. Espero que haya descansado. La verdad, no mucho», admití al sentarme. «Tengo demasiadas preguntas». «Y tendrá respuestas», aseguró Aurelia mientras Brígida servía el desayuno. Pero primero, añadió, «debemos resolver lo urgente, sus documentos. Sé que estaban en el bolso que quedó en el coche de Esteban. Ya tengo copias nuevas». Me giré hacia ella atónita. «¿Cómo consiguió eso tan rápido?» Sonrió de nuevo, esa sonrisa que era casi un filo. «Conexiones y dinero. 2 herramientas que facilitan la vida». Mientras comíamos la observé con más detenimiento. Una parte de mí sentía que su rostro no me era del todo ajeno. «Esteban debe haberse dado cuenta de que no volví», comenté. «No se preocupe, no la buscará». «¿Cómo puede estar tan segura?» Aurelia hizo un gesto a Mateo. Él tomó una tableta y me la entregó. En la pantalla un mensaje dirigido a mi hijo. Conseguí un aventón con una amiga. «Me quedaré con ella un tiempo. Necesito pensar.
No me busques. Pero yo no tengo celular, susurré. El suyo estaba en la bolsa, lo sé, dijo Aurelia. Ese mensaje lo enviamos desde un número nuevo registrado a su nombre. Esteban creerá que usted simplemente cambió de teléfono. Me quedé sin palabras. ¿Por qué hace todo esto por mí?, pregunté finalmente. Aurelia dejó los cubiertos y sus ojos se fijaron en los míos con una fuerza que me atravesó. Porque no son los primeros que abandonan a alguien vulnerable por codicia. Y juré que mientras pudiera respirar, usaría mis recursos para que personas como ellos pagaran cada una de sus decisiones. Después del café me invitó a caminar por los jardines. El aire fresco olía a tierra mojada, flores y brisa matutina. Mateo empujaba la silla de Aurelia mientras yo caminaba hacia su lado, todavía intentando asimilarlo todo. Nos detuvimos bajo un mirador adornado con enredaderas. Aurelia despidió a Mateo con un leve movimiento de mano. María dijo: en cuanto quedamos solas hay algo que debe ver. Sacó un pequeño control del bolsillo y pulsó un botón. El piso del mirador se abrió con un suave desliz, revelando una pantalla oculta. La encendió. Apareció la imagen de la casa donde vivía con Esteban y Alicia. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que el estómago se me cerraba. Instalé cámaras en puntos estratégicos alrededor de su vivienda, respondió ella con serenidad. Era necesario saber con quiénes tratábamos. Y en ese instante entendí que Aurelia no solo me estaba ofreciendo refugio, me estaba mostrando el primer umbral de algo mucho más oscuro. La imagen en la pantalla titiló un segundo antes de cambiar. Ahora mostraba a Esteban y Alicia en la sala de estar de mi antigua casa. Aunque no había sonido, la tensión en sus cuerpos hablaba por sí sola. Esteban se llevaba las manos al cabello repetidas veces inquieto. Alicia, con el ceño fruncido y los labios apretados, movía las manos en gestos bruscos. «Están discutiendo por usted», comentó Aurelia, su voz baja, casi un susurro afilado. A través del lente frío de la cámara, Alicia parecía hecha de veneno y nervio puro. «Alicia teme que usted haya ido a la policía», continuó Aurelia. «Esteban insiste en que no lo haría, que usted siempre ha sido demasiado débil para enfrentarlos». Sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Mi propio hijo. De verdad me veía así. Ni siquiera necesitaba escuchar las palabras. Bastaba el lenguaje de sus rostros para herirme. Levanté la mano para limpiarme las lágrimas. ¿Cómo pudo conocerme tan poco? ¿Por qué me muestra esto?, pregunté, la voz quebrándoseme por dentro. «Para que entienda con quién está tratando María», respondió ella con una dureza que no era crueldad, sino lucidez. «Ellos no sienten arrepentimiento, solo miedo a las consecuencias». La pantalla volvió a cambiar. Ahora aparecía Esteban en el estudio hablando por teléfono. Caminaba de un lado a otro con pasos tensos. «Está preguntando a su abogado qué pasa con su herencia si usted desaparece el tiempo suficiente como para ser declarada muerta», explicó Aurelia. Un frío helado me recorrió el pecho. «Mi hijo está planeando mi muerte». «No exactamente», matizó ella, «pero está explorando la posibilidad de beneficiarse si usted deja de existir en su vida». Cerré los ojos. No podía seguir viendo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le importa lo que me ocurre? Aurelia apagó la pantalla con un clic. El panel se cerró suavemente en el piso del mirador, dejando solo el sonido del viento moviendo las hojas del jardín. Durante un momento largo, ella no dijo nada. La vi mirar los rosales, la luz gris del amanecer acariciando su rostro endurecido por los años y por algo más profundo. Finalmente habló. «Hace 20 años comenzó. Yo era otra mujer fuerte, sana, con una carrera prometedora como jueza. Tenía un hijo, Eduardo, y una nuera ambiciosa, Gabriela». Su voz, por primera vez desde que la conocía, tembló. Apenas un roce, pero suficiente para desnudar un pasado oculto. Después de mi accidente, cuando quedé parapléjica, me recibieron en su casa. Al principio todo parecía correcto. Luego vinieron los comentarios, las quejas, las humillaciones. Exactamente como lo que usted vivió con Alicia. Un escalofrío me recorrió la espalda.
Era como escuchar mi propia historia en otra boca. Aurelia continuó. Una noche después de discutir por dinero, me llevaron a un camino solitario. Eduardo detuvo el coche, abrió la puerta y me dejó allí. Sin teléfono, sin dinero, sin nada. Dios mío, susurré horrorizada. Me encontraron horas después, añadió. Una pareja llamó a la policía. Y cuando me rescataron entendí algo nunca más. Permitiría que nadie me volviera a usar o desechar. Usé mis contactos, mi conocimiento de la ley y cada centavo que tenía. Tragué saliva. ¿Y qué fue de su hijo? Una sombra oscura cruzó los ojos de Aurelia. Eduardo y Gabriela lo perdieron todo. Me tomó años, pero probé que desviaban dinero de la empresa. Él terminó en prisión. Ella lo dejó. Cuando salió, ya no era un hombre, sino un cascarón vacío. Sin dinero, sin familia, sin futuro. Yo la miré temblando. No sintió pena. Era su hijo. Dejó de serlo el día que me abandonó para morir, respondió con frialdad absoluta. Desde entonces he ayudado a mujeres como nosotras, mujeres traicionadas por quienes debían protegerlas. Tomé aire con dificultad. ¿Y qué planean hacer con Esteban y Alicia? Lo mismo, respondió casi con calma. Arruinarlos, por completo. A menos que usted me pida que me detenga. Parpadeé confundida. ¿Por qué me da esa elección? Porque la venganza debe ser un acto consciente, no accidental, dijo. No quiero que un día me culpe por las consecuencias. Usted debe decidir. ¿Quiere que paguen por lo que le hicieron o quiere seguir adelante y dejarlos atrás? Miré los jardines impecables. El frío en el aire golpeaba mis mejillas. El silencio del amanecer hacía que cada pensamiento fuera más pesado. Una parte de mí quería proteger a Esteban aunque no lo mereciera. Pero otra parte, una voz que yo apenas reconocía como mía, quería justicia. O más bien quería que él mirara de frente lo que había permitido. Necesito tiempo, logré decir. Tiempo es lo único que nos sobra, respondió Aurelia mientras hacía girar su silla para dirigirse de vuelta a la mansión. Pero recuerde, mientras usted duda, ellos siguen pensando cómo deshacerse de usted para siempre. La seguí lentamente, sintiendo que cada paso me alejaba de mi vida anterior. Los días que vinieron fueron un limbo extraño. La mansión de Aurelia era un refugio aparte del mundo. Conocí a los empleados, además de Brígida y Mateo. Había jardineros, guardias y personas que trabajaban en el sótano en funciones que nadie explicaba del todo. Cada mañana Aurelia me mostraba nuevas imágenes de la casa de Esteban. Yo veía a mi hijo y a Alicia continuar sus rutinas como si nada hubiera ocurrido, cenas, llamadas, discusiones sobre mis bienes. Ya repartían mi vida mientras yo seguía viva. El dolor era insoportable. Pero Aurelia repetía, la verdad duele, pero la ilusión mata. Una mañana helada me llevó a una zona de la casa que no conocía. Una galería larga iluminada por ventanales altos con retratos colgados en ambas paredes. Objetos guardados en vitrinas. Parecía un museo íntimo. Estas son las mujeres a las que he ayudado, explicó Aurelia mientras Mateo empujaba su silla. Cada retrato mostraba a una mujer distinta, pero todas compartían algo en la mirada: dignidad mezclada con una herida antigua. Debajo una placa con 2 fechas. ¿Qué significan?, pregunté. La primera, dijo, es el día en que fueron abandonadas. La segunda, cuando obtuvieron justicia. Un escalofrío me atravesó. Sentí que estaba entrando en un mundo del que ya no había vuelta atrás. Al final del pasillo, un tramo de pared quedaba vacío, como si aguardara un nombre. Este lugar está reservado para usted, anunció Aurelia, con una sonrisa que era más sombra que gesto. Aquella misma tarde toqué fondo al recibir una visita inesperada. Una mujer de porte firme, ropa impecable y mirada de alguien acostumbrada a mandar, se presentó como Sofía Alcázar, la abogada personal de Aurelia. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Señora María del Sol, dijo con formalidad, estoy aquí para explicarle sus opciones legales. Opciones legales, repetí desconcertada. Sí. Aurelia me pidió preparar diferentes rutas según lo que usted decida hacer respecto a su hijo y su nuera.
Sofía abrió la carpeta con precisión de cirujana y comenzó a desgranar las posibilidades. Su voz era técnica, pero cada frase llevaba un filo silencioso. La primera opción era sencilla en apariencia: asegurar mi independencia, bloquear cualquier poder que Esteban pudiera tener sobre mis bienes. La segunda era más contundente: denunciar formalmente a Alicia por abandono de persona vulnerable. Las consecuencias podían ser graves. Y luego vino la tercera opción. Sofía la expuso con una calma que me heló la sangre. Podríamos arruinar a Esteban y a Alicia por completo utilizando los recursos y contactos de Aurelia para revelar fraudes que ni siquiera saben que están cometiendo. Mi respiración se detuvo. Fraudes. ¿Qué fraudes? Aún ninguno, respondió Sofía sin pestañear. Pero es posible construir evidencia sólida. El piso pareció moverse bajo mis pies. Eso sería ilegal. Técnicamente sí, admitió. Pero Aurelia sabe cómo evitar que algo pueda volverse contra usted. Y luego, con esa voz que no admitía evasivas: la decisión es suya, señora María del Sol. ¿Qué desea hacer? Cuando Sofía se marchó, me quedé en la biblioteca durante horas. El reloj del pasillo marcaba cada segundo con un golpe hueco, como si el tiempo estuviera esperándome para dictar sentencia. Esa noche Aurelia me encontró allí, perdida entre recuerdos y dudas. ¿Ya decidió?, preguntó acercando su silla hasta quedar a mi lado. ¿Cómo elige una entre proteger a un hijo y salvarse a sí misma?, respondí con la voz rota. Él ya eligió, dijo Aurelia sin dureza, pero con una verdad imposible de ignorar. Eligió el dinero en vez de a usted. Es mi hijo, insistí, mientras las lágrimas me quemaban la cara. Aurelia tomó mis manos, sus dedos fríos firmes. Justamente por ser su hijo, la herida fue más profunda. Pero usted no está eligiendo entre él y usted. Usted está eligiendo entre seguir siendo víctima o recuperar su vida. Tragué saliva. ¿Y si no hago nada? Si solo quiero irme y empezar de nuevo. Lo respetaré, respondió ella. Le daré un hogar seguro, pero Esteban y Alicia seguirán creyendo que pueden hacer lo que hicieron, y lo repetirán con otros. Esa noche fue la más dura desde mi llegada. Soñé con Esteban pequeño corriendo en el patio, con sus dientes chuecos y su risa franca. ¿Dónde me perdí? ¿Qué punto exacto marcó la fractura que ahora me desgarraba? Al amanecer tomé mi decisión. Encontré a Aurelia en el jardín inhalando el perfume de las primeras rosas de primavera. El aire frío llevaba gotas de rocío que brillaban como cristal. Quiero que sepan lo que hicieron, dije con una firmeza que yo misma desconocía. Quiero que sientan el peso de sus actos, pero no deseo destruirlos por completo. Aurelia me observó en silencio, evaluando cada matiz de mis palabras. ¿Está segura? La clemencia se puede interpretar como debilidad. No es clemencia, corregí. Es elección, mi elección. ¿Qué quiere entonces? Que pierdan lo que más valoran: su dinero, su estatus. Pero también quiero darles una oportunidad de volver a levantarse como personas mejores, la oportunidad que ellos no me dieron. Una sonrisa lenta se formó en su rostro. Es más fuerte de lo que cree María, y más sabia de lo que yo fui. Esa misma tarde Sofía volvió con nuevos documentos. Explicó el plan. Exponer algunas negligencias profesionales de Esteban, las suficientes para afectar su reputación, sin arruinar su carrera para siempre. Y revelar manipulaciones contables de Alicia en la empresa, donde trabajaba lo justo para que perdiera prestigio, pero no el empleo. ¿Y la casa?, preguntó Sofía. Técnicamente sigue siendo suya, añadió. La quiero de vuelta, respondí. No para vivir, sino para venderla y donar todo a organizaciones que ayuden a adultos mayores abandonados. Aurelia asintió complacida. Una decisión admirable. ¿Y dónde vivirá? No tenía respuesta. Quizá rente un departamento sencillo, algo que pueda mantener con mi pensión. Aurelia entrecerró los ojos, como si hubiera estado esperando justo ese comentario. Tengo una propuesta mejor. Quédese aquí. Sea parte de lo que construí. Ayúdeme a encontrar y apoyar a otras mujeres como nosotras.
Miré alrededor los jardines impecables, la arquitectura imponente, el silencio seguro que envolvía la mansión. Era un imperio nacido del dolor. ¿Por qué yo apenas me conoce? Sé lo suficiente, respondió. Vi cómo enfrentó la traición. Vi la compasión en sus ojos incluso cuando habló de castigar a su hijo. Usted tiene el equilibrio que a mí me falta. Yo tiendo a ir demasiado lejos. Tal vez pueda enseñarme a encontrar un punto medio. Me quedé sin palabras. Necesito pensarlo. Por supuesto, dijo Aurelia. Pero antes de que decida, hay algo que quiero mostrarle. Me llevó al segundo piso, a un cuarto que nunca había visto. Era un centro de operaciones, mesas, llenas de papeles, pantallas, repartidas por las paredes, equipos, trabajando en silencio. En las pantallas aparecían escenas de calles, oficinas, casas. Una de ellas mostraba claramente la fachada donde vivían Esteban y Alicia. Aquí, explicó Aurelia, supervisamos todos los casos que atendemos. Cada historia, cada mujer, cada justicia pendiente. Y entendí que mi vida estaba a punto de convertirse en algo que nunca hubiese imaginado. En otra pantalla aparecía el despacho donde Esteban trabajaba. Y en la tercera, la empresa donde Alicia llevaba años escalando puestos con una frialdad quirúrgica. Comenzamos a mover las piezas desde esta mañana, anunció Aurelia con esa calma que siempre precedía a algo peligroso. El primer paso fue mandar un correo anónimo al jefe de Alicia, sugiriendo revisar ciertas inconsistencias en las cuentas que ella administra. Me quedé viendo aquellas imágenes, como quien mira una tormenta desde dentro de una casa segura, pero estremecida. Aurelia continuó guiándome por la sala, como si me invitara a presenciar un ensayo general de una obra donde yo ya conocía el final, pero no el camino hacia él. Y ahora, dijo, llevándome hacia una mesa aislada, vamos a preparar su reaparición. Mi reaparición, murmuré. Sí, respondió. Cuando todo esté en su lugar, volverá. No como la madre débil que ellos dejaron atrás, sino como una mujer erguida y dueña de sí misma. Se inclinó apenas hacia mí, sus ojos encendidos por una promesa oscura. Esto es crucial para la última fase del plan, la confrontación. El momento en que usted los mire a los ojos y ellos entiendan que perdieron. Los meses siguientes, la mansión de Aurelia se volvió mi refugio. Aprendí a caminar por sus pasillos como si fueran caminos antiguos que esperaban mis pasos. Cada sala tenía su historia, cada objeto un eco de las mujeres que habían llegado allí rotas y habían vuelto a levantarse. Sofía Alcázar, con su impecable profesionalismo, se convirtió en parte de mi rutina diaria. Me explicaba cada avance, cada maniobra, cada pequeño ajuste del plan que se ejecutaba con precisión quirúrgica. En el centro de operaciones, una sala vibrante como un hormiguero, veía al equipo de Aurelia trabajar sin descanso. Monitoreaban la vida de Esteban y sobre todo de Alicia, sembrando pequeños desajustes que parecían accidentes. El truco, me explicó Aurelia una tarde mientras el viento movía las cortinas, es que nunca parezca que hay un plan. Cada golpe tenía que verse como mala suerte o consecuencia de sus propios errores. Y así empezó todo. Primero fueron los tropiezos de Esteban, un correo importante que jamás llegó a su destino, un cliente que canceló sin explicación, un archivo que desapareció como tragado por la computadora. Nada devastador, pero sí lo suficiente para ponerlo al borde del colapso. A Alicia le fue peor. Su supervisor recibió el mensaje anónimo. Revisaron sus cuentas, hallaron pequeñas irregularidades. Nada que la enviara a prisión. Aurelia jamás permitiría una injusticia real, pero sí lo bastante para mancharla con la sospecha de incompetencia. ¿Por qué no revelar simplemente que me abandonaron?, pregunté una mañana ahogada por la desesperación. Sofía respondió con su voz suave pero firme. Eso no bastaría. Sería su palabra contra la de ellos. Y nuestra sociedad, por desgracia, tiende a dudar de una mujer mayor. Ellos dirían que usted está confundida, que inventa. Es mucho más eficaz golpear donde realmente les duele: dinero, prestigio, éxito. Y funcionó. A través de las cámaras vi cómo el mundo de Esteban y Alicia comenzaba a resquebrajarse. Las discusiones entre ellos se tornaron más violentas.
Alicia lo culpaba por no ganar lo suficiente. Esteban la acusaba de ser irresponsable. Ya no había cenas elegantes, ni viajes, ni risas. Solo tensiones y facturas sin pagar. Una noche vi a Esteban solo con una botella en la mano, mirando una fotografía nuestra de cuando él era niño. Aquello me partió el alma. Por un instante sentí miedo de estar cruzando un límite. Aurelia se acercó percibiendo mi duda. Es normal sentirlo, pero recuerde, no estamos destruyendo a Esteban, le estamos dando la oportunidad de reencontrar sus valores. Mientras ellos se hundían, yo renacía. Sofía recuperó mis documentos y mis cuentas. Tenía nuevamente acceso a todo lo que Alicia había intentado arrebatarme. Aurelia insistió en que consultara a médicos especializados. Ha sido descuidada demasiado tiempo, me dijo. Con fisioterapia, medicamentos adecuados y descanso mi cuerpo recobró fuerza. También comencé terapia con la psicóloga doctora Erika, quien me ayudó a enfrentar lo que llevaba años enterrando culpa, rabia, miedo y esa sensación de haber fallado como madre. La verdadera sanación llega cuando comprende que no se está vengando. Está equilibrando lo vivido, me dijo Erika, una tarde en la que el viento soplaba fuerte contra las ventanas. 3 meses pasaron así. Ellos cayendo, yo levantándome. Hasta que llegó el día. El día de la confrontación. Esa mañana Aurelia me esperaba en el comedor, el aroma a café recién hecho, llenando el aire. ¿Está lista?, preguntó. Respiré hondo. Creo que sí. No necesita estar segura, dijo ella con una dulzura sorprendente. El miedo es natural, pero ya no es la mujer que ellos abandonaron en aquella carretera. El plan sería sencillo. Esteban y Alicia, asfixiados por las deudas, habían puesto mi casa en venta, la misma casa que yo les había regalado. Sofía arregló todo para que yo apareciera como compradora interesada. Aurelia iría conmigo. Mateo nos condujo en un auto discreto para no llamar la atención. Mientras avanzábamos, sentía el corazón golpearme el pecho como si quisiera escaparse. Iba a ver a mi hijo después de meses, pero no como madre, sino como destino. Llegamos a la hora pactada. La casa se veía distinta, más oscura, descuidada, como si también hubiera sufrido el abandono. Mateo ayudó a Aurelia a bajar de la camioneta. Yo esperaba junto al portón protegida por un sombrero ancho y unas gafas oscuras. La agente inmobiliaria abrió la puerta con una sonrisa falsa. Señora Rentería, un gusto. Y esta debe ser su amiga, la señora María del Sol. Solo María respondí entrando. Mientras caminábamos por el recibidor vi señales claras de decadencia, un sofá gastado, paredes con marcas, huecos donde antes había cuadros caros. Todo lo valioso había desaparecido. Aurelia preguntó, ¿están los propietarios? Sí, respondió la agente. El licenciado Almeida y la señora Alicia están en casa. El aire se volvió más denso. La tormenta estaba a punto de empezar. Habían pedido estar presentes durante las visitas. Mi corazón empezó a latir con una fuerza casi audible cuando escuché pasos acercándose por el pasillo. Y entonces aparecieron. Esteban, mi hijo, más flaco que antes, con ojeras que parecían tatuadas por noches de insomnio. Aún así conservaba ese aire de seguridad impostada que había heredado de su padre. A su lado, Alicia rígida, con la mandíbula apretada y los dedos crispados alrededor de una carpeta. «Buen día», dijo Esteban, extendiendo la mano hacia Aurelia con su tono profesional de siempre. Esteban Almeida y ella es mi esposa Alicia. Aurelia Rentería, respondió ella. Y esta es mi amiga interesada en la propiedad. Esteban se volvió hacia mí, ya ensayando la sonrisa del vendedor seguro de sí mismo. Pero cuando me quité las gafas, el mundo se le desmoronó en la cara. Su sonrisa murió. Sus ojos se abrieron de par en par. El color se le fue. «Madre», susurró. Alicia a su lado soltó un pequeño grito entre dientes. «No, no puede ser». «Hola, Esteban», dije, mi voz tan firme que me sorprendió a mí misma. «Alicia, veo que están vendiendo mi casa».
El silencio cayó como un telón pesado. La agente inmobiliaria, notando la tensión, murmuró una excusa y desapareció con sigilo. Esteban dio un paso atrás tambaleando. ¿Dónde he estado? Balbuceó. ¿De verdad importa?, pregunté sin levantar la voz. Después de que me dejaron tirada en aquella carretera bajo la lluvia, pensé que había quedado claro que poco les importaba mi paradero. No fue así. Intentó decir mirándose con desesperación con Alicia, que permanecía quieta, como si se preparara para huir. Fue exactamente así, lo corté. Me dejaron para morir. Tu esposa lo ordenó y usted lo permitió. Alicia reaccionó al fin con esa falsa indignación que conocía demasiado bien. Estábamos estresados. Usted sabe lo agotador que ha sido cuidarla después del derrame. No quisimos. Dejarme sola, sin dinero, sin documentos, sin mis medicinas, completé, sin apartarles la mirada. Qué curioso, porque eso fue exactamente lo que hicieron. Esteban dio un paso hacia mí en automático como abogado, buscando una rendija donde meter un argumento. Mamá la buscamos. Volvimos a ese lugar, pero ya no estaba. Creímos que alguien la había recogido y luego llegó su mensaje diciendo que estaba con una amiga. Entrecerré los ojos con una confusión perfectamente actuada. ¿Qué mensaje? Mi teléfono estaba en el coche con ustedes. Esteban palideció, y antes de que pudiera inventar otra mentira torpe, Aurelia habló. Licenciado Almeida, dijo, y en su tono había una autoridad que llenó toda la sala. Ahórrese los rodeos. Sabemos exactamente lo que ocurrió esa noche. Alicia tragó saliva. Aurelia continuó cada palabra más pesada que la anterior. Tenemos testigos, registros de que nunca reportaron la desaparición de María del Sol. Y sabemos también lo que hicieron después. O mejor dicho, lo que no hicieron. En lugar de buscarla, comenzaron a planear cómo repartir sus bienes si ella jamás volvía. Esteban se derrumbó en una silla cercana como si el aire lo hubiera abandonado. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó con la voz quebrada. Soy alguien que reconoce un abandono cuando lo ve, contestó Aurelia con la misma frase que me había dicho aquella noche oscura. ¿Y qué quiero? Justicia. En ese instante entró Sofía Alcázar, elegante y letal como siempre, sosteniendo una carpeta. Esteban y Alicia Almeida, anunció con tono formal. Soy la abogada de la señora María del Sol. Estoy aquí para notificarles que como ocupantes de esta propiedad deberán desalojarla. Además, contamos con suficiente evidencia para un proceso penal por abandono agravado y tentativa de apropiación indebida. Alicia empezó a llorar. No de culpa, de miedo. Esteban intentó recomponerse. Esto es absurdo. No pueden probar nada. Es su palabra contra la nuestra. Sofía sonrió, apenas un gesto helado. No es solo su palabra. Tenemos testigos que los vieron dejándola bajo la tormenta. Tenemos registros de que jamás reportaron su desaparición y correos electrónicos donde discuten cómo se beneficiarían si ella no regresaba jamás. Desea que siga. Alicia rompió en un sollozo histérico y le escupió a Esteban. Me dijiste que nadie lo sabría. Prometiste que sería fácil. Yo observé la escena desde un punto de calma extraña, una mezcla de dolor, alivio y algo parecido a un poder silencioso. Seguía viendo al niño que un día llevé de la mano al colegio, y entonces dije algo que sorprendió incluso a Aurelia. No quiero que vayan a la cárcel. 3 personas levantaron la cabeza al mismo tiempo. No quiero destruir sus vidas por completo, añadí. Esteban susurró. Entonces, ¿qué quiere? Quiero mi casa, quiero mis bienes, quiero que admitan lo que hicieron. Y quiero que entiendan que casi pierden la oportunidad de ser mejores personas. Aurelia me observó con una mezcla de respeto y desconcierto. Ese no era exactamente su estilo. Sofía, llamé. ¿Cuáles serían los términos? La abogada abrió la carpeta y enumeró sin emoción. Ambos deberán desalojar la casa en el plazo de 1 semana. Devolverán todos los bienes y documentos que pertenecen a la señora María del Sol.
firmarán una declaración detallando el abandono cometido. Quedará archivada como garantía. Si en algún momento intentan perjudicarla, el documento se presentará ante las autoridades. Luego, añadió, a cambio la señora María del Sol no procederá penalmente contra ustedes. Había otras sanciones financieras, restricciones, prohibiciones legales. Pero lo esencial era esto. Tendrían la oportunidad de empezar de nuevo, desde cero, y con el peso de lo que habían hecho sobre sus espaldas. Esteban y Alicia, arrinconados por la verdad y sin margen para negociar, terminaron aceptando cada una de las condiciones. Mientras Sofía se encargaba de formalidades y firmas, Aurelia me condujo fuera de aquella casa, que un día fue mi refugio, hacia el mismo jardín donde solía sentarme a leer, a observar los colibríes, a imaginar un futuro donde mi hijo siempre tendría un lugar junto a mí. Los ha perdonado, comentó Aurelia sin reproche, más con una curiosidad tranquila. Miré el cielo despejado, respirando el aire tibio de la tarde. Porque la diferencia entre ellos y nosotras está justamente ahí, respondí, en la capacidad de mostrar misericordia cuando tenemos el poder de destruir. Aurelia sostuvo mis palabras entre silencios profundos. Finalmente murmuró, tal vez tenga razón. Cuando Eduardo me abandonó, no le di ninguna oportunidad. Quizá debía haber hecho algo distinto. Por primera vez, desde que la conocí, vi fragilidad verdadera asomándose en sus ojos. Me acerqué un poco. Nunca es demasiado tarde para intentarlo, dije suave. Murió hace 2 años, reveló ella con la voz casi apagada. Solo en un hospital público. Lo supe después del entierro. Posé mi mano sobre la suya. Lo siento. Yo también, susurró Aurelia, por todo lo que dejamos sin resolver. Cuando Sofía terminó con los procedimientos, regresamos a la mansión. Ninguna habló durante el trayecto. Cada una estaba perdida en pensamientos que pesaban más que cualquier palabra. Yo había enfrentado a mi hijo, había reclamado justicia, pero no con la crudeza con la que algún día imaginé. Lo que sentía no era victoria amarga, sino algo más hondo, paz. Y ahora, preguntó Aurelia al llegar. Ahora, respondí. Empezamos la siguiente fase. La casa que había recuperado ya no podía ser mi hogar. Era un baúl de recuerdos, algunos cálidos, otros como cuchillos. Decidí venderla como planeamos y usar ese dinero para crear una fundación dedicada a las personas mayores abandonadas por sus familias. Fundación Aurora, le propuse, por el amanecer que vi el día que dejé atrás la oscuridad. Aurelia sonrió con un brillo de aprobación. Será el brazo público de lo que hacemos aquí, una extensión perfecta. Los meses siguientes fueron un torbellino. Me sumergí en el trabajo de la fundación rodeada por Sofía y el equipo de Aurelia. Descubrí habilidades que jamás imaginé: organizar, hablar en público, escuchar historias iguales o peores que la mía. Fundación Aurora creció con rapidez. Llegaron voluntarios, donaciones, rostros nuevos. Creamos programas psicológicos, asistencia legal, actividades de reintegración. Cada persona que llegaba me recordaba quién era yo hace apenas un año, perdida, sin fuerzas, sin horizonte. Mientras tanto estábamos lejos, pero no ciegas. A través de las redes discretas de Aurelia sabía que Esteban y Alicia se habían mudado a una ciudad pequeña. Él trabajaba en un despacho modesto. Ella daba clases de contabilidad en un instituto. Vivían humildemente intentando reconstruirse. No sentía alegría por su caída. Solo esperaba que estuvieran aprendiendo algo. Una tarde, un año después de la confrontación, recibí una carta. Un sobre sencillo. La letra. La reconocí al instante, la de Esteban. Me quedé paralizada un momento. Aurelia, sentada conmigo, percibió mi tensión. ¿Quiere que me vaya?, preguntó. Negué lentamente. Prefiero no leerlo sola. Abrí el sobre. Mis dedos temblaban como si sostuvieran un secreto demasiado frágil. La carta decía: Madre. No sé si leerá estas líneas. No la culparía si las tira sin abrir. No merezco su perdón.
Lo que hice fue imperdonable. Continué leyendo en silencio mientras cada frase me desgarraba y sanaba a la vez. Fui consumido por la codicia. Traicioné el amor más puro que he recibido en la vida, el suyo. Nuestro matrimonio terminó no por las pérdidas, sino porque por fin nos vimos tal como éramos. Trabajo como abogado pro bono 3 días a la semana. No borra nada. Pero es un comienzo. Vi la Fundación Aurora. Estoy orgulloso de usted, aunque no tengo derecho a estarlo. No quiero volver a su vida. Solo quería decirle que sus palabras ese día, sobre darme la oportunidad de ser mejor, significaron algo. Intento honrar esa oportunidad. Con amor, Esteban. Cuando terminé, las lágrimas bajaban sin control. Aurelia tomó mi mano. ¿Vas a responder?, preguntó con ternura. No sé, admití. Una parte de mí quiere creer que ha cambiado. La otra teme que sea otra manipulación. Podemos verificarlo, ofreció Aurelia. Ver si lo del trabajo voluntario es cierto. Reflexioné un instante. Sí, verifiquemos, pero aunque sea verdad, aún no estoy lista para tenerlo de vuelta, no ahora. Aurelia asintió con serenidad. El tiempo cura. Pero deja cicatrices, y algunas relaciones tal vez no deban volver a ser lo que fueron. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. A lo largo del año nuestra relación había cambiado de un modo inesperado. Aurelia, con toda su firmeza y oscuridad, se había convertido en mucho más que una guía. Era mi amiga, mi aliada, mi reflejo en un mundo que casi me había devorado. Compartíamos no solo una misión, sino el entendimiento profundo de quienes han caminado juntas por el mismo valle de sombras. A medida que Fundación Aurora crecía, también crecía mi lugar dentro de la red que Aurelia Rentería había levantado durante tantos años. Yo me convertí en su contrapeso natural. Donde ella veía castigo, yo buscaba reparación. Donde ella utilizaba presión, yo intentaba tender una mano. Juntas éramos dos fuerzas opuestas, que sin embargo se necesitaban para sostener a todas las mujeres que llegaban a nosotras. Y eran muchas. Cada mes sumábamos nuevos relatos a nuestro archivo silencioso, esposas relegadas después de décadas, madres mayores, abandonadas en salas de hospitales, abuelas desalojadas de sus propias casas por nietos ambiciosos. Cada historia tenía un rostro distinto, pero el dolor, ese era inquietantemente similar. Una noche, tras escuchar un caso especialmente devastador, le pregunté a Aurelia, mientras el viento nocturno golpeaba los ventanales: ¿cómo puede haber tanta crueldad en el mundo? Ella meditó un momento la luz cálida de una lámpara jugando con las líneas de su rostro. No siempre es crueldad, María respondió. Es indiferencia. La gente está tan centrada en sus deseos que deja de ver a los otros como seres completos. Y los adultos mayores somos los primeros en volvernos invisibles. Pues nosotras estamos cambiando eso, dije con convicción. Una mujer a la vez. Jackpot Boys tiene. Un atardecer de otoño 2 años después de aquella noche en la carretera. Aurelia me pidió que la acompañara a su oficina privada. Rara vez recibía a alguien allí. El cuarto era austero, con un enorme escritorio de roble, paredes tapizadas de libros y un silencio que imponía respeto. Ni rastro de las múltiples pantallas del centro de operaciones. María del Sol empezó con una gravedad que me heló la sangre. Hay algo importante que debo hablar con usted. Me senté frente a ella sintiendo un presentimiento oscuro. ¿Qué ocurre? Mi salud está empeorando, dijo sin rodeos. Los médicos me dan con suerte 1 año. Sentí el golpe como un puñetazo directo al pecho. Aurelia, pese a su silla de ruedas, siempre me pareció invencible, una montaña incapaz de derrumbarse. No. Algo debe poder hacerse, protesté. Ya consulté a los mejores, dijo con dulzura. Es degenerativo. Irreversible. Y llevo más tiempo con esto del que se imagina. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. ¿Por qué no me lo dijo? Porque usted ya tenía demasiado entre manos. Y porque yo misma no quería aceptarlo. Esbozó una sonrisa frágil, una que jamás le había visto.
Pero no la llamé para hablar de mi final, añadió. La llamé porque necesito que tome el control de todo esto. Hizo un gesto amplio, señalando no solo la oficina, sino la mansión entera, la red, el imperio silencioso que había construido. Quiero que sea mi sucesora, María del Sol. Me quedé sin respiración. El peso de sus palabras cayó sobre mí. Como una losa, no era solo una casa o una fundación. Era una red de protección para mujeres que aún no sabían que necesitarían ayuda. No sé si puedo, logré decir. Usted creó todo. Yo solo. Usted es exactamente quien debe continuar, interrumpió ella con firmeza. Yo añadí fuerza. Usted aporta equilibrio, compasión, la capacidad de ver más allá del dolor. Esta organización necesita eso para perdurar. Abrió un cajón y sacó una carpeta pesada. Aquí está todo: documentos legales, cuentas, contactos, casos abiertos. Sofía le ayudará en la transición. Mis manos temblaron al tomarla. ¿Y si fracaso? No lo hará, respondió sin dudar. Recuerda aquella noche bajo la lluvia. Le dije que su hijo y su nuera se arrepentirían, y lo hicieron, ¿no? Pero no como yo planeaba. Lo lograron por usted. Usted introdujo algo que había olvidado: la posibilidad de redención. Se inclinó y tomó mis manos. Esa noche cambió 2 vidas, María. La suya y la mía. Usted me enseñó que justicia no siempre significa arrasar con todo. Que la misericordia también es una forma de fuerza. Quiero que eso continúe después de que yo me vaya. Los meses siguientes los vivimos juntas, hombro con hombro. Ella me enseñó cada engranaje oculto, cada nombre clave, cada puerta que podía abrirse con una sola llamada. Y mientras su salud se apagaba, yo asumía más tareas, siempre guiada por su mente afilada y su voluntad indomable. 6 meses después de aquella conversación, Aurelia falleció mientras dormía. Había organizado todo: herencias, documentos, instrucciones finales. Pero nada podía amortiguar la ausencia brutal que dejó en la mansión, en la organización, en mí. El funeral fue íntimo, tal como quería. Estuvimos solo quienes realmente éramos parte de su vida. Sofía Mateo Brígida, algunos empleados antiguos, y yo. No había familia. Ella las había sobrevivido a todas. Al volver a mi habitación encontré un sobre con mi nombre escrito a mano por Aurelia. Dentro una carta y una pequeña llave dorada. La carta decía: María del Sol. Si está leyendo esto, ya no estoy. No se entristezca. Viví lo necesario y encontré lo que necesitaba encontrar: a usted. La llave abre una caja en el fondo del segundo cajón de mi escritorio. Dentro hay algo que siempre quise darle. Recuerde, esto nunca fue solo una organización para vengar injusticias. Fue un santuario para mujeres que el mundo quiso borrar. Continúe, pero hágalo a su manera. Lo que usted aporta, esa compasión tan suya, es lo que siempre faltó en mi enfoque. Y por último, nunca olvide aquella noche bajo la lluvia. Recuerde la mujer que era y la que es ahora. Ese poder seguirá mucho después de que yo me haya ido. Cuando terminé de leer, me quedé allí en silencio, sintiendo cómo la brisa nocturna atravesaba ligeramente la ventana entreabierta, moviendo apenas la carta entre mis dedos. Aurelia ya no estaba, pero su legado acababa de empezar a vivir en mí. La firma al final de la carta de Aurelia seguía temblando en mis manos. Con amor, Aurelia. Todavía con los ojos húmedos fui hasta su antigua oficina. El aire allí conservaba su esencia, ese aroma tenue a madera vieja y té de jazmín que tanto le gustaba. Abrí el cajón señalado. Dentro había una pequeña caja de madera trabajada con un detalle tan delicado que parecía respirar historia propia. La llave encajó sin resistencia. Un clic suave. La tapa se levantó como si estuviera esperando mis manos desde hacía años. Dentro descansaba una fotografía en blanco y negro, 2 jóvenes sonriendo a la cámara, el sol iluminándoles el cabello. La giré. En el reverso decía: Aurelia y Elisa. 1965. Elisa, mi madre.
Mi corazón se contrajo. Reconocí su rostro, esa sonrisa serena que llevaba más de una década enterrada en mi memoria. Aurelia había sido su amiga. Complicidades ocultas cruzaron mi mente como sombras. Aquella noche en la carretera no había sido casualidad. Aurelia me había buscado. Tal vez me observaba desde hacía tiempo esperando el punto exacto en el que su mano pudiera salvarme. Junto a la foto había un broche de plata con forma de aurora, los primeros rayos del día, extendiéndose sobre un horizonte diminuto. Lo posé sobre mi pecho y sentí algo más que metal. Era un puente, un hilo que unía a tres mujeres de tiempos distintos, mi madre Aurelia y yo. Tres historias marcadas por la pérdida, pero también por la resistencia. Aquella noche sola en la oficina que ahora me pertenecía hice una promesa. A mi madre, a Aurelia, y a esas mujeres invisibles que aún esperaban ser encontradas. Yo continuaría. Han pasado 5 años desde que Aurelia partió. La mansión sigue de pie, como siempre imponente, llena de luz en los pasillos antiguos, pero ahora alberga un propósito aún mayor. Fundación Aurora se expandió más allá de lo que cualquiera imaginó. Ya tenemos filiales en 3 estados, colaboración con autoridades locales, alianzas con organizaciones civiles, incluso políticos, que apoyan nuestra labor. Transformé parte de la mansión en un refugio para mujeres mayores sin hogar. Habitaciones que antes estaban vacías, ahora están llenas de risas, historias compartidas, tazas de café, humeante en las mañanas frías y charlas nocturnas bajo lámparas cálidas. Brígida, ya en sus 70 y tantos, se convirtió prácticamente en la abuela de todas. Mateo, fiel como siempre, ahora lidera un equipo de seguridad, entrenando a jóvenes para proteger y acompañar a nuestras beneficiarias. Y Sofía, con su mente jurídica implacable, es mi socia en la administración. Gracias a su insistencia, logramos reformas estatales que aumentaron la protección para adultos mayores y endurecieron las penas por abandono. Sobre Esteban mantuve apenas el contacto necesario. Confirmamos que sí trabajaba como abogado voluntario, dedicando horas a quien no podía pagar un defensor. Eventualmente le respondí su carta con un mensaje breve pero honesto. No podía olvidar, pero reconocía su esfuerzo. Desde entonces, mantenemos una tregua frágil, llamadas ocasionales en fechas significativas, correos esporádicos, nada más. Nunca volvió a casarse, vive con lo justo, y aunque nuestras interacciones están cargadas de una incomodidad que nunca se disipa, también hay respeto, uno distante pero real. Las cicatrices no siempre se cierran, a veces solo aprenden a no doler tanto. Pues una mañana de primavera, 5 años después de la despedida de Aurelia, una visita inesperada cruzó los portones de la mansión. Una mujer joven de no más de 30 años pidió hablar conmigo. La recibí en la biblioteca, donde las ventanas dejaban entrar un sol suave que acariciaba los lomos de los libros antiguos. Mi nombre es Diana Rentería, se presentó con voz segura. Aurelia Rentería era mi abuela. Me quedé inmóvil. Aurelia. ¿Una nieta? Ella no sabía que yo existía, aclaró Diana. Mi padre era Eduardo. Él nunca le habló de mí. Yo solo supe de ella cuando él murió. Diana tenía los mismos ojos intensos de Aurelia, la misma postura recta. Me contó cómo al revisar las pertenencias de su padre encontró diarios, cartas, fragmentos de la historia que Aurelia siempre había mantenido enterrada, su relación rota, el abandono que la marcó para siempre. Pasé años intentando unir las piezas, dijo. Encontré la Fundación Aurora por un reportaje, y cuando vi su foto, supe que por fin estaba frente al legado de mi abuela. Serví té, el mismo que Aurelia adoraba, mientras Diana continuaba. Mi padre nunca habló de ella, salvo al final, cuando ya estaba muy enfermo. Decía que había cometido el peor error de su vida al abandonarla, y que ella había construido un imperio desde las cenizas. Diana miró los jardines en silencio. Murió con remordimiento, pero también con una extraña paz, como si supiera que ella había encontrado un propósito mayor. Lo encontró, confirmé, y ayudó a muchas otras personas a encontrar el suyo.
Diana sonrió tímida pero decidida. Por eso estoy aquí. Quiero conocer el trabajo que ella hacía. El trabajo que usted continúa. Soy trabajadora social. Llevo 5 años dedicándome a adultos mayores. Quiero ser parte de esto. Si me lo permite. La observé. Era la sangre de Aurelia, el regreso de un linaje que ella nunca supo que tenía, como si el universo quisiera cerrar un ciclo con delicadeza cósmica. Creo que Aurelia estaría feliz de saber que usted existe, dije, con lágrimas formándose. Más feliz aún de saber que quiere continuar lo que ella empezó. Viento de primavera entró por la ventana moviendo apenas el broche de plata que aún guardaba en mi pecho. Y supe que Aurelia seguía allí, en nosotras, en cada mujer que ayudábamos, en cada amanecer que Fundación Aurora iluminaba. Con el paso de los meses, Diana Rentería se volvió esencial para la Fundación Aurora. Su formación como trabajadora social aportó una mirada fresca a nuestros programas. Tenía la férrea determinación de su abuela Aurelia, pero también una ternura silenciosa que solo puede nacer de una vida marcada por la ausencia y la búsqueda constante de sentido. Una tarde en calma, cuando la luz anaranjada del sol entraba por las ventanas altas, la llevé a la antigua oficina privada de Aurelia. La había dejado intacta como un pequeño santuario. Sobre el escritorio le mostré la fotografía de Aurelia y mi madre Elisa, junto al broche con forma de aurora que yo llevaba siempre conmigo. Nuestras vidas se cruzaron mucho antes de que nosotras lo supiéramos, le expliqué suavemente. Tu abuela me rescató aquella noche bajo la tormenta, pero a su manera también encontró salvación a través de mí. Juntas descubrimos que la justicia podía tener más de un rostro. Diana tomó el broche con una delicadeza reverente. Es extraño. Nunca la conocí, pero siento como si siempre hubiera sabido quién era, susurró. Sigue viva en lo que hacemos, contesté, y ahora también a través de ti. Fue ella quien propuso la idea que transformaría la Fundación Aurora de nuevo, una idea audaz que ni Aurelia con toda su fuerza habría imaginado. ¿Y si no ayudamos solo a las víctimas?, preguntó Diana. ¿Y si también trabajamos con quienes están al borde de convertirse en agresores? Mediación, terapia familiar, orientación, prevención antes del desastre. La propuesta me dejó sin palabras un instante. Aurelia siempre dividía el mundo en víctimas y culpables. Pero yo había aprendido que incluso quienes hieren pueden estar rotos. ¿Quieres ayudar a personas como tu padre, como Esteban?, pregunté. Quiero evitar que otros se conviertan en ellos, respondió sin titubear. Imagine si alguien hubiera intervenido antes de que su hijo la dejara en aquella carretera. Y algo dentro de mí se abrió. Tenía razón. Creé junto a ella la iniciativa. Recomienzo un brazo nuevo de la Fundación Aurora, dedicado a familias en crisis con psicólogos mediadores expertos en derecho familiar. Un intento por sostener lo que aún podía salvarse. Y en un giro que sorprendió a todos, invité a Esteban a sumarse como consultor. ¿Por qué?, preguntó Diana cuando se lo conté. Después de todo lo que él hizo, justamente por eso, respondí yo. Esteban conoció la oscuridad por dentro y tuvo que mirarse al espejo para volver. Su experiencia puede evitar que otros traspasen ese límite. El primer reencuentro con él fue incómodo, tenso, cargado de todo aquello que no se dice. Esteban parecía mayor que sus 50 años, el cabello completamente gris, el rostro agotado. Cuando le presenté a Diana y le expliqué quién era, vi en su expresión una punzada de envidia, casi de arrepentimiento. Ella había buscado una conexión que él había destruido con sus propias manos. Cuando quedamos solos, habló casi en un susurro. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué darme esta oportunidad? Porque creo que las personas pueden cambiar, dije sin adornos. No para borrar lo que fue, pero sí para construir algo distinto. Esteban tragó saliva luchando por mantenerse firme. No merezco su generosidad. No se trata de merecer, murmuré. Se trata de elegir. Yo elegí esto, y usted debe elegir si quiere aceptarlo. Aceptó, y para mi sorpresa su participación resultó invaluable.
Sabía hablar con hijos agotados por el peso de cuidar a sus padres, sabía cómo pensar un alma que había tocado fondo. No vengo a juzgar a nadie, decía en los grupos de apoyo. Vengo porque ya estuve en ese lugar oscuro donde uno cree que el abandono es una salida. Y puedo asegurarles que sí existe un camino de regreso. Con el crecimiento del programa, algo curioso comenzó a revelarse ante mis ojos. La presencia simultánea de Diana y Esteban creaba una especie de eco simbólico, un reflejo transformado de la historia trágica entre Aurelia y su hijo. Era como si el destino nos ofreciera una segunda oportunidad de cerrar un círculo que había quedado abierto durante décadas. Una noche después de un día extenuante, salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y rosas recién abiertas. Me senté en el mismo mirador donde Aurelia me mostró las imágenes de Esteban y Alicia tantos años atrás. La luna iluminaba las flores como un faro silencioso. Espero que esté orgullosa. Aurelia susurré alzando la vista al cielo. Transformamos su legado en algo más grande de lo que imaginó. Una brisa suave recorrió el jardín moviendo apenas los pétalos. Por un segundo, sentí claramente una presencia cálida a mi lado, como si alguien estuviera sintiendo desde el otro lado del tiempo. Recordé la noche en que todo empezó, la carretera oscura, la lluvia golpeando mi rostro, la silueta firme de Aurelia emergiendo de entre las sombras en su silla de ruedas. Finja que es mi hija. Su hijo y su nuera se van a arrepentir amargamente. Tuvo razón, pero no como ella esperaba. El arrepentimiento llegó. Y también la posibilidad de redención para Esteban, para Diana, para mí. Y quizá de alguna manera también para Aurelia. Ahora con 67 años, sé que no soy aquella mujer frágil a la que dejaron abandonada en el fango. He descubierto una fuerza que nace del dolor transformado, una que convierte el abandono en misión y la oscuridad en amanecer. Nunca es tarde para empezar de nuevo, ni siquiera después de la peor traición, ni siquiera en la noche más oscura. Cuando regresé al interior de la mansión, las luces cálidas del vestíbulo principal caían sobre la galería de retratos que cubría toda la pared. Ya no estaban solo los rostros de las mujeres que Aurelia Rentería había ayudado antes que yo, sino también los de aquellas que habían llegado después, cuando la Fundación Aurora comenzó a respirar con vida propia. Decenas de historias, decenas de heridas cerradas, decenas de renacimientos. Y entre toda esa memoria había un retrato que destacaba. Aurelia en su silla de ruedas, la mirada severa casi indomable. Debajo de ese cuadro uno nuevo, el mío, sentada en una silla similar aunque con una expresión más tranquila, como quien ha aprendido a convivir con su pasado. Diana insistió en incluirlo. Usted también forma parte de esta historia, dijo. Quizá la parte más decisiva. Instintivamente toqué el broche en forma de aurora que llevaba sobre el pecho. Aquel pequeño símbolo plateado era el corazón de todo lo que habíamos edificado, el recordatorio de que incluso tras la noche más devastadora puede surgir un amanecer distinto. Un timbre rompió mi ensimismamiento. A esas horas nadie solía venir. Pero en la Fundación Aurora la necesidad nunca dormía. Brígida apareció desde el pasillo inquieta. Señora María, disculpe molestarla, pero ha llegado alguien. No alcanzó a terminar cuando una joven entró cargando a una mujer mayor que casi no podía mantenerse en pie. La muchacha tenía los ojos hinchados, mezcla de cansancio y desolación. La anciana perdida, asustada, apenas consciente. «Por favor», balbuceó la joven. «Las encontramos por internet. Mis padres dejaron a mi abuela en una gasolinera. Dijeron que iban al baño y jamás regresaron. Hace 3 días que no duerme ni come bien». Me acerqué a la señora mayor y tomé sus manos frías entre las mías. Sus ojos opacos por las cataratas buscaron los míos como quien se aferra a la última tabla en medio del mar. «Ya está a salvo», dije con suavidad. Sentí en mis propias palabras el eco de Aurelia aquella noche en la carretera. Ella me había sostenido así entre oscuridad y lluvia. La señora apretó mis manos con una fuerza inesperada. Fue entonces cuando comprendí con una claridad punzante el verdadero sentido del camino que habíamos construido.
No se trataba solo de justicia, ni de venganza, ni siquiera de redención. Era un refugio, un lugar donde el abandono se detenía, un lugar donde la vida podía empezar de nuevo. Brígida prepara el cuarto azul, indiqué sin soltar a la mujer. Mateo llama a la doctora Jimena. Necesitará un chequeo completo y avisa a Diana mañana por la mañana. Mientras el equipo se movía con la coordinación silenciosa que los años habían perfeccionado, acompañé a la señora hasta la sala principal, donde la chimenea siempre ardía en las noches frías. ¿Cómo se llama?, pregunté en voz baja. Luisa Valdés, respondió casi un suspiro. Bienvenida a Casa Aurora, señora Luisa, dije, acomodándola junto al fuego. Aquí termina lo que ha sufrido y comienza lo que viene. Mientras la veía sorber lentamente una taza de té caliente, pensé en los ciclos misteriosos de la vida. A mí me encontraron en mi peor momento. Ahora era yo quien encontrábame a Luisa. Así como Esteban me había abandonado, también los hijos de ella la habían condenado al olvido. Pero había una diferencia. Ahora existía un lugar para romper ese patrón. Casa Aurora seguiría existiendo mucho después de mí, así como sobrevivió tras Aurelia. Diana tomaría mi lugar un día, quizá con Esteban colaborando desde otro ángulo, cerrando finalmente los hilos sueltos de una historia que nació en el dolor. Pero no tenía por qué terminar así. Miré por la ventana hacia la noche silenciosa y di gracias en voz baja, pues aquella mujer indomable en su silla de ruedas, que emergió en una carretera desolada hace tantos años y cambió no solo mi destino, sino el de incontables vidas. Tenías razón, Aurelia, murmuré. Ellos se arrepintieron amargamente. Pero lo que no imaginaste fue que a veces el arrepentimiento es el primer paso hacia la cura. El tiempo, qué maestro tan paciente. Habían pasado 10 años desde que Aurelia me encontró en aquella carretera oscura y 8 desde que se fue. A mis 72 años mis huesos son más frágiles, pero mi espíritu nunca había estado tan firme. La Fundación Aurora prosperó más allá de cualquier predicción. 12 casas, refugio en el país. Cada una siguiendo el modelo que nació aquí entre estas paredes. Diana tomó el liderazgo hace 3 años. Su esposo, un médico entregado, trajo al primer bebé en décadas a la mansión, la pequeña Beatriz, una niña luminosa con el mismo fuego en los ojos que su bisabuela jamás supo conocer. Esteban, ya con 60 años, es hoy un pilar de recomienzo. Su transformación es casi irreconocible de hijo ingrato a defensor apasionado de los derechos de los adultos mayores. No recuperamos lo que éramos, pero encontramos una forma distinta de relación, más contenida, más prudente, pero verdadera. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían sobre el jardín, Sofía Alcázar llegó con un gesto que anunciaba malas noticias. María, dijo en tono grave, hay novedades sobre Alicia. El nombre todavía me producía una punzada aún después de tantos años. Tras el divorcio con Esteban, ella desapareció por completo. Apenas sabíamos que se había mudado lejos. ¿Qué ocurrió?, pregunté. Está en el hospital municipal, contestó Sofía. Cáncer terminal, sin familia, sin amigos, sin nadie. Pidió hablar con usted. Sentí el golpe silencioso de un destino irónico, casi cruel. ¿Cuánto tiempo le queda? Semanas. Con suerte. La mujer que conspiró para abandonarme, ahora estaba ella misma abandonada en su último tramo de vida. ¿Va a verla?, preguntó Sofía. Respiré hondo. Sí, respondió mi voz sin dudar. Agéndalo para mañana. Cuando le conté a Diana que tenía intención de visitar a Alicia, su expresión se ensombreció como si una sombra antigua hubiese atravesado el aire entre nosotras. Después de todo lo que ella hizo, ¿para qué molestarse?, preguntó con incredulidad. Porque hay lecciones que solo se comprenden mirando directamente al pasado, respondí con calma. Y porque nadie merece morir sola, ni siquiera Alicia. Al día siguiente, Mateo me llevó al hospital. El pasillo olía a desinfectante y silencio. La habitación donde estaba Alicia era reducida casi desnuda a una cama, una mesa metálica y una ventana que daba a un muro gris sin vida.
Al entrar, tardé unos segundos en reconocerla. La mujer altiva que un día intentó destruirme era ahora una figura consumida, la piel amarillenta, los ojos hundidos. Pero al verme un destello de lucidez atravesó su mirada. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. «María, usted vino», susurró con voz quebrada. «Aquí estoy», contesté sentándome en la única silla junto a su cama. «Sofía me dijo que quería hablar conmigo». Alicia asintió cerrando los ojos un instante, como quien reúne los restos de fuerza que le quedan. «Necesito decirle algo antes de irme». Su respiración era irregular. Tras una tos que sacudió su cuerpo frágil, levantó la mirada hasta mí. «Fue idea mía», confesó al fin. «Abandonarla en aquella carretera». Esteban dudó, pero yo insistí. Dije que era la única forma de asegurarnos un futuro. No me sorprendió, pero aún así sentí el golpe de sus palabras. ¿Por qué?, pregunté sin rabia, solo con la necesidad de comprender. Codicia respondió sin adornos. Y miedo. Miedo de acabar como mi madre. Pobre enferma, dependiendo de extraños. Creí que si teníamos su casa, su dinero, estaríamos a salvo. Soltó una risa seca que se convirtió en otra tos dolorosa. Qué ironía. No terminé justo como temía. Sola, sin nada, a merced de la compasión ajena. Miré alrededor del cuarto vacío y sentí una mezcla de compasión y un cierre inevitable, como una puerta que se cierra sin ruido. «No vine a juzgarla», Alicia, dije con suavidad. «Vine porque lo pidió». Extendió una mano temblorosa. Dudé, pero finalmente la tomé. Su piel estaba fría como papel reseco. «Quería pedir perdón», murmuró con lágrimas deslizándose por sus mejillas hundidas. «No porque lo merezca, sino porque necesito decirlo antes de irme. Lo que hice fue imperdonable». El silencio se instaló entre nosotras. Años atrás hubiera sido imposible ofrecerle lo que estaba a punto de decir. Pero el tiempo transforma. La perdono. «Alicia», dije al fin, no porque lo que hizo esté bien, sino porque el perdón me libera a mí tanto como a usted. Una paz profunda cruzó su rostro. «Gracias», susurró. «Hay algo más. No quiero morir aquí. No en un lugar frío. No, sola». Entendí de inmediato lo que estaba pidiendo. Era audaz. Era humano. «Hablaré con los médicos», dije, poniéndome de pie. «Si su estado lo permite, podrá pasar sus últimos días en Casa Aurora». La sorpresa suavizó su rostro agotado. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso por mí?» «Porque Casa Aurora existe para quienes fueron abandonados», respondí. «Y porque todo ser humano merece dignidad al final». 3 días más tarde, Alicia fue trasladada a la mansión. Diana protestó en un inicio, pero terminó comprendiendo. Esteban sorprendentemente apoyó mi decisión desde el primer momento. «Se está muriendo, madre», dijo simplemente. «La venganza ya no tiene sentido». Instalamos a Alicia en una habitación luminosa con vista directa al jardín. Durante los días que siguieron pude ver el asombro en sus ojos cada vez que alguien la trataba con ternura. Era como si estuviera recibiendo por primera vez una bondad sin condiciones, precisamente de quienes más derecho tenían a odiarla. Una semana después pidió verme. Su respiración era difícil, los ojos casi sombras. «Necesito preguntarle algo». La mujer en silla de ruedas, la que la encontró aquella noche, ¿quién era? Me sorprendió la pregunta. «¿Por qué quieres saberlo?» «Porque la he soñado», admitió con un hilo de voz. Me mira sin rencor, como si entendiera algo que yo todavía no alcanzo a comprender. Le ajusté la almohada y me senté junto a ella. Su nombre era Aurelia Rentería, dije con orgullo silencioso. Fue jueza y consagró su vida a ayudar a mujeres abandonadas, como yo, como usted, y como ella misma lo fue alguna vez. Los ojos de Alicia se abrieron con dificultad. Ella también. Sí, respondí. Su propio hijo la dejó atrás, del mismo modo en que tú lo hiciste conmigo. ¿Y qué fue de él? Guardé silencio un instante antes de responder. Pagó el precio de sus actos,
perdió todo. Y murió solo, sin reconciliarse. Alicia cerró los ojos lentamente, pero con Esteban y conmigo fue distinto. Nos dieron una oportunidad de redención. Sí, dije. Esa fue mi elección, y también la de Esteban. Una sombra de sonrisa cruzó sus labios. Gracias por esa última lección, María. Gracias por mostrarme que hay otro camino además de la retribución. 2 días después, Alicia se fue mientras dormía. Esteban estaba a su lado. No como exmarido, sino como un ser humano acompañando a otro en su final. Organizamos un funeral sencillo. Varias mujeres de Casa Aurora asistieron, aunque solo la conocieron en sus últimos días. Quizá por eso mismo entendieron mejor que nadie el valor de un final digno. Al terminar la ceremonia, Diana me encontró en el jardín entre los rosales que Aurelia amaba. Se sentó a mi lado sin decir nada durante un largo rato. Finalmente habló. Nunca comprendí del todo por qué mi abuela eligió a Aurora, pero creo que ahora lo entiendo. Así pregunté, mirándola. La aurora llega después de la noche más oscura, dijo con una serenidad profunda. No solo anuncia que la oscuridad terminó, sino que algo nuevo está por empezar. Lo que hizo por Alicia demuestra que ese nuevo comienzo puede llegar incluso en los últimos momentos. Sonreí profundamente conmovida. Aurelia estaría orgullosa de ti. De nosotras, corrigió. Usted terminó lo que ella empezó. Transformó justicia en cura. Esa noche en mi habitación reflexioné sobre el camino increíble que me había tocado recorrer. 10 años atrás, yo era una mujer rota, abandonada al borde de una carretera sin futuro. Ahora era la matriarca de una familia construida no por sangre, sino por propósito. Tomé el broche en forma de aurora y lo levanté hacia la luz. Los destellos dorados parecían latir con historias propias. Aurelia, Eduardo, Esteban, Alicia, Diana y todas las mujeres que habían pasado por nuestras puertas. El abandono, comprendí entonces, no tenía por qué ser el final. Podía ser el inicio inesperado de algo nuevo. Una oportunidad para descubrir la fuerza que siempre estuvo ahí dormida. Para Aurelia esa fuerza se convirtió en un emporio de justicia. Para mí en una misión de compasión. Para Diana y las generaciones que vendrán, tal vez será la ruptura definitiva de un ciclo que duró demasiado. Mientras el sueño comenzaba a envolverme, tuve una visión luminosa a Aurelia de pie fuerte como un roble. Mi madre Elisa sonriendo a su lado, y entre ambas Eduardo reconciliado por fin en la paz que trasciende este mundo. Lo hiciste bien. Cerraste el círculo, parecían decirme. Desperté con el primer rayo de luz cruzando la ventana. Un nuevo día, una nueva aurora, y yo estaba lista para recibirla, agradecida incluso por el camino doloroso que me trajo hasta aquí. Porque en ese viaje descubrí la verdad más profunda que Aurelia me enseñó aquella noche de lluvia. A veces es precisamente cuando somos abandonadas cuando descubrimos quiénes somos y de qué somos capaces. Y esa revelación puede cambiar no solo una vida, sino la historia de generaciones enteras.